lloré más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Dios les bendiga, hermanos. Siempre es un gusto que esté con nosotros estudiando la palabra de Dios. Y hoy este día, hermanos, vamos a continuar con el capítulo 16 y 17 de Primera de Reyes. Es un gozo para mí estar con ustedes en la semana, especialmente los temas que estuvimos viendo en el libro de Proverbios. Y hoy estudiar este mensaje que vamos a ver, creo que complementa muy bien las enseñanzas que hemos estado viendo durante la semana. Así que antes de empezar a leer estos versículos, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, que sea de edificación para nosotros, que su Espíritu Santo nos ayude a ver estas verdades bíblicas, estas enseñanzas y poder aplicarlas en nuestra vida, hermanos. Vamos a orar. Padre, te agradezco por cada uno de los hermanos que hoy se puede conectar a escuchar este mensaje. Te agradezco por el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros y de la iglesia, Señor.
Te agradezco, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por el gozo que encontramos en ti, la esperanza que jamás nos decepciona, nunca nos frustra, nunca nos deja, Señor. Y te agradezco porque has sido fiel a tu palabra, como podemos leer en estos pasajes que veremos hoy, desde el pasado, hoy, en el presente, y sabemos que en el futuro lo seguirás haciendo, y nuestra confianza está completamente en ti, Señor. Pedimos que hoy tu palabra hable a nuestras vidas y que tú nos instruyas, Cristo Jesús. Muchas gracias y en tu nombre oramos. Amén. Hermanos, como les recuerdo que estamos en Primera de Reyes. La semana pasada estudiábamos el capítulo 14, veíamos qué era lo que sucedía con el reinado de Roboam. Y hoy vamos a adelantarnos unos cuantos capítulos, vamos a brincarnos el 15 completamente, nada más le voy a dar un resumen de lo que trata. Empieza el autor de Reyes a dar los nombres y cómo fue el reinado en general de los siguientes reyes que vinieron después de Jeroboam en el norte y de Roboam en Judá. Entonces, lo único que podemos destacar de ellos es de que todas las profecías de Dios de que juzgaría la dinastía de Roboam y de Jeroboam se cumple. Encontramos mucha muerte y encontramos grandes catástrofes dentro del pueblo de Israel por la idolatría que practicaban. Solamente quiero mencionarle el versículo 29 del capítulo 15, donde vemos la destrucción y el cumplimiento de la profecía que Dios le había dado a Jeroboam por las cosas que estaba practicando. Dice lo siguiente el versículo 29 del capítulo 15. En cuanto subió al poder, Baasa masacró a todos los descendientes del rey Jeroboam para que nadie de la familia real quedara con vida, tal como el Señor había prometido acerca de Jeroboam por medio del profeta Ahías de Silo. Entonces vemos que aquí termina la dinastía de Jeroboam, un hombre que se aferró a sus 2 becerros de oro, un hombre que se aferró a un camino de perversión y de rebeldía en contra de lo que Dios le había pedido desde un inicio, que fuera fiel a los mandamientos de Dios. El capítulo 16 empieza también, nos habla acerca de este rey Baasa que mata a los descendientes de Jeroboam. Este hombre también es un mal ejemplo para el pueblo de Israel. Y más adelante en el versículo 11 del capítulo 16 dice lo siguiente: en cuanto subió al poder Zimri, mató a toda la familia real de Baasa. No dejó con vida ni siquiera a un solo hijo varón. Incluso mató a los parientes lejanos y a los amigos. Lo mismo que hace Baasa cuando toma el reino, mata a toda la descendencia de Jeroboam. Ahora viene otra persona, lo quita a él como rey, y esta persona, Zimri, no solamente mata a los hijos varones de Baasa, que eran los que podrían algún día heredar el reino, sino que también mata a todos sus conocidos, familiares y amigos. Y ese patrón que vemos es solamente el juicio de Dios sobre estas personas tan desobedientes y rebeldes. Y se va el relato explicándonos que en el reino del norte hubo 8 reyes que reinaron por un periodo muy corto, y en el sur, que es en Judá, hubo 3 reyes que igual tuvieron unos periodos muy cortos, no nada memorables más que su pecado. Vemos en el versículo 21 del capítulo 16 que estalla una guerra civil dentro del pueblo. Entonces hay solamente muerte, destrucción y guerra civil. Primeramente como juicio de Dios sobre su pecado, y segundo por el pecado tan grande en el que vivían estas personas. Entonces quiero que nos vayamos, hermanos, al versículo 29 del capítulo 16. Aquí es donde vamos a estar empezando la lectura el día de hoy, y solamente quiero recordarles que hasta este momento hemos visto cómo el pueblo de Dios es muy diferente a todos los otros sistemas políticos, otros sistemas de gobierno. El pueblo de Dios tenía una teocracia, quiere decir que los príncipes, reyes y sacerdotes en su función como ministros de Dios eran los que gobernaban. Dios escogía al gobernante para el pueblo de Israel. Solo que estos hombres que Dios escogía optaban por un camino de maldad y de pecado, y constantemente estaban practicando lo malo. Y cada uno de estos hombres son comparados con David,
que era un rey conforme al corazón de Dios, y llegamos al relato donde la Biblia nos empieza a hablar acerca de un rey llamado Acab. Entonces, quiero que veamos con atención del versículo 29 al versículo 33, y al leer estos versículos, vamos a poder entender mejor las enseñanzas que tiene Dios en estos escritos para nosotros, porque hemos visto la evolución del pecado del pueblo en cuanto a la idolatría. Hemos estado viendo la manera en la que el pueblo ha estado decayendo más y más y más en pecado, con gobernantes cada vez peor, haciendo cosas peores que los que vinieron antes de ellos, y llegamos a Acab. A versículo 29 al 33 del capítulo 16 dice lo siguiente: Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Ed-Baal, de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria, luego levantó un poste dedicado a la diosa Sera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Tenemos tantas cosas que resaltar, hermanos, de estos 3 versículos que acabamos de leer. Son tantas las cosas que miramos en cuanto a la decadencia espiritual del pueblo. Primeramente tenemos este rey que, conociendo al único Dios verdadero, hermanos, al único Dios que existe, el único Dios viviente, que tenía una relación exclusiva con el pueblo de Israel, y sus ojos se llenaban al ver los dioses paganos. Entonces vemos que este rey no solamente era malvado, sino que viene esta frase que hizo cosas aún peores que sus antepasados. Quiere decir que la acumulación del pecado de todos los que vinieron antes que él lo sobrepasó, él lo llevó a otro nivel completamente distinto en cuanto al pecado. Y esa es la enseñanza que tenemos en la Biblia acerca de la depravidad total. Es una palabra muy fuerte y en varias ocasiones lo he explicado. No quiere decir que todo el hombre es un hombre depravado en el sentido de que somos lo peor de lo peor. No, habla de que el pecado ha infectado cada área de mi vida, en lo emocional, en lo intelectual, en mi carácter, en mi conducta, en mis pensamientos. Cada área de mi vida ha sido infectada por el pecado. Y por lo tanto, si yo le doy rienda suelta al pecado, cada vez me va a llevar a lugares más oscuros, a niveles más perversos y a lugares tan oscuros, hermanos, que el pensamiento humano muchas veces no nos imaginamos que alguien podría hacer cosas tan horribles. Y esa es la realidad del mundo en el que vivimos. El pecado siempre nos llevará a practicar cosas más oscuras, cochinas y perversas. Y esa es la evolución del pecado del pueblo hasta que llegamos a Acab, un hombre que no solamente hace todo en contra de la voluntad de Dios, sino que lo provoca en ira. Y en el versículo 31 nos da una probada de todo esto malo que este hombre hace. Se casa con una mujer llamada Jezabel. Aquellos que han leído el Antiguo Testamento tienen muy presente quién es Jezabel. Las cosas tan horrendas que hace, lo vamos a alcanzar a leer con el favor de Dios en los siguientes capítulos. Pero lo que destaca es el nombre de su padre. Si se fija en el versículo 30 y 31, habla de que ese camino pecaminoso lo llevó a casarse con esta mujer y su papá se llama Ed-Baal. Baal era el dios de estas personas, el dios pagano. Y Baal es uno de los peores dioses paganos que inventaron las personas que vivían alrededor de Israel. Es un dios al que se le presentaban a los niños, los bebés, las mujeres se le presentaban como sacrificios y ofrendas y se sacrificaban personas a este dios.
No solamente se le sacrificaban personas, sino que la Biblia nos enseña que este Dios supuestamente hablaba a través de los truenos y sus sacerdotes practicaban orgías para provocar que este Dios se masturbara y regara la tierra para que la tierra fuera fértil, que la semilla que caía era a la eyaculación de este Dios Baal sobre la tierra en forma de lluvia, y que esa eyaculación caía en la tierra y que eso era la semilla que provocaba que creciera una buena cosecha. Y por lo tanto en sus templos había prostitutas y prostitutos, y la gente adoraba a este Dios de esa manera, acostándose con prostitutas y prostitutos en estos templos paganos, en adoración a este Dios falso. En adoración entregaban a sus hijos y los mataban, y el nombre del papá de esta mujer rinde culto a ese Dios pagano. Y no solamente permitió que el pueblo practicara la idolatría como los reyes anteriores a él, sino que ahora tenemos un rey que activamente participa en adoración de un Dios falso. Entonces se inclina ante Baal, empieza la adoración completa a este Dios falso, y las cosas empiezan en una decadencia total, moral, espiritual. En todas las áreas de la vida del pueblo de Israel empieza a haber una destrucción total. ¿A qué nivel llega esta maldad? Vamos a leer el versículo 34. Es un versículo bastante largo, lo voy a quebrar en dos partes. Veamos lo que dice. Fue durante su reinado que él, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, Abiram. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor, Segub. Vamos a detenernos en esa parte. En este relato de Acab tenemos aquí una historia acerca de un hombre llamado Hiel, que se le ocurre la gran idea de reconstruir la ciudad de Jericó. Recordemos que en el libro de Josué, cuando el pueblo venía en camino hacia la tierra prometida, Dios les da instrucciones de cómo vencer esta ciudad, y caminan alrededor de la ciudad por algunos días, y al final, después de 7 vueltas, las murallas de la ciudad caen. Y hay una profecía que se da sobre la ciudad de Jericó que jamás será reconstruida, y que el que intente reconstruida pagará con la vida de sus hijos. Y si vemos aquí, nos está hablando de que cuando se pusieron los cimientos de la ciudad, murió el hijo mayor de este hombre al poner los cimientos. Y vemos que cuando pusieron la puerta, el último toque de este muro, de esta ciudad, muere el hijo menor. Y de acuerdo a diferentes comentaristas bíblicos, usted y yo estamos pensando que murieron por algún accidente o alguna enfermedad. Pero lo triste de esto, el relato bíblico nos dice los nombres de sus hijos y cómo fue que murieron. ¿Por qué? Porque no murieron accidentalmente. Lo triste de este relato es de que este hombre presentó a sus hijos como un sacrificio al Dios Baal. Al momento de hacer los cimientos de esta ciudad, presentó a su hijo mayor y lo presentó y lo matan en ofrenda a este Dios. Y en una ceremonia, en una ofrenda, un sacrificio por haber reconstruido estas murallas, el padre entrega a su hijo menor también a este Dios Baal. A ese nivel de perversión y maldad estaba llegando al pueblo de Israel, donde los padres, los israelitas, cuando jamás hubieran pensado que ellos estarían entregando a sus hijos en sacrificio, tenemos a un hombre que está presentando a sus hijos a un Dios pagano, reconstruyendo una ciudad que se había profetizado que no tendría lugar dentro de los planes de Dios. Y es lo que nos dice la siguiente parte del mismo versículo. Voy a continuar leyendo el 34. Dice: todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun.
el autor de esta parte de Reyes nos dice claramente se está llevando a cabo la promesa que Dios había dado sobre esta ciudad, que el que quisiera reconstruirla pagaría con la vida de sus hijos. Termina este relato y empieza el capítulo 16, hermanos. El 17, perdón. En el capítulo 17 vamos a entrar a la vida de dos hombres característicos del Antiguo Testamento, personajes muy importantes, Elías y Eliseo. Y desde el capítulo 17 de Primera de Reyes hasta el capítulo 10 de Segunda de Reyes encontramos el ministerio de estos dos hombres. Y me da mucho gusto porque hemos estado estudiando desde Primera de Reyes, viendo cómo el pueblo ha evolucionado en su pecado y nos da un mayor entendimiento del contexto en el cual estos hombres desarrollan su ministerio y valoramos más las enseñanzas bíblicas que vamos a estar aprendiendo, hermanos. Entonces, Dios levanta a estos dos hombres, Elías y Eliseo, y vemos el primero de ellos en el capítulo 17 que aparece de la nada. Antes de empezar a leer los primeros versículos del capítulo 17, quiero nada más indicar que en 1 y 2 de Samuel se da una parte muy extensa acerca de reyes como David. Veíamos anteriormente que una parte muy grande de la Biblia, de este libro de Primera de Reyes, se enfoca en el reinado de Salomón. Reyes que hicieron cosas muy grandes y buenas dentro del plan de Dios para su pueblo. Pero ahora vamos a entrar a una parte muy extensa acerca de un rey muy malvado. Un rey que hace cosas increíbles en cuanto a la maldad a la que llevó al pueblo y las cosas que él hace. ¿Por qué? Porque se dedica una gran porción de la Biblia a hombres que hicieron la voluntad de Dios y ahora una gran porción de la Biblia también a un hombre que desobedece. Porque es las enseñanzas que Dios quiere enseñarnos a nosotros, hermanos. Estamos a punto de ver, igual como los lectores originales de este libro, cómo el pecado llevó al cautiverio del pueblo. Como ya les he indicado en otras ocasiones, el pueblo de Israel se encontraba en cautiverio, habían sido tomados, la ciudad había sido destruida. Y leían este libro de Reyes y entendían del por qué había sucedido todo esto. Que no había sido algo al azar, no había sido de que Dios los dejó de proteger, de que Dios los dejó de cuidar, que Dios ya no los quería, sino que podían ver la evolución del pecado del pueblo. Y cómo Dios en un juicio tan santo y divino había permitido que ellos fueran tomados y quitados de la tierra por su pecado. Y algo tan increíble que me llama a mí personalmente la atención es de que rey tras rey hacen lo malo ante los ojos de Dios, pero Dios a cada uno de ellos le daba la oportunidad de regresar de sus malos caminos y obedecerle. Dios nunca dejó de tener una comunicación con su pueblo, nunca dejó de extender su mano de misericordia hacia ellos, solamente que continuaban ellos corriendo hacia el pecado. La misericordia de Dios en estas páginas, hermanos, es tan grande que rey tras rey Dios sigue extendiendo su misericordia y ahora manda a Elías, a este hombre, y vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 17. Dice lo siguiente: Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: Tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: Vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana, y por la noche él bebía del arroyo.
Vamos a estar viendo cada uno de estos versículos, hermanos, y las enseñanzas que encontramos en ellos. Aquí estamos viendo detalladamente la apostasía del pueblo. Estamos viendo cada una de las cosas malvadas que hacían estos reyes y por qué Dios permitió que su pueblo estuviera pagando la consecuencia de ese pecado. Entonces tenemos aquí un hombre llamado Elías. Y quiero solamente señalar de que dentro de esta gran maldad que practicaba el pueblo, esta decadencia espiritual en la que habían caído, aún había hombres fieles a Dios. Y lo que vamos a ver a continuación es una comparación y un contraste entre aquellos hombres que se rebelaron a Dios, que desobedecieron y vivían en idolatría y pecado, y aquellos hombres que se mantuvieron fieles a Dios, como Elías y Eliseo y un grupo de hombres con ellos decidieron obedecer a Dios y cómo Dios se mantiene fiel a ellos. Mantiene su provisión para sus vidas, los protege, los cuida y provee todas sus necesidades. Y tenemos un pueblo rebelde y la consecuencia de su pecado y hombres fieles a Dios y la misericordia de Dios extendida a su vida. Es exactamente la manera en la que vivimos hoy, rodeados de un mundo que no conoce a Dios, donde cada día más vemos el pecado que abunda, que se legaliza, que el pecado cada vez más es aceptado dentro de las escuelas, de las iglesias, de las familias. Pero permanece un remanente fiel a él y Elías es uno de estos hombres. Entonces, en las próximas predicaciones de hoy y el próximo domingo, vamos a ver 5 cosas que podemos aprender de estos 6 versículos. Hoy nada más vamos a ver 2 de ellas. Y quiero señalar en el versículo 1, hermanos, cuando Elías viene con el rey Acab. La manera en la que se le presenta al rey Acab es la siguiente: tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel. Ya hemos visto en otras ocasiones que aunque el pueblo le ha dado la espalda a Dios, aunque el pueblo se ha alejado de él y ha vivido en pecado constantemente, Dios aún se presenta como su Dios. El Dios de Israel, el verdadero dueño, el que tiene la autoría sobre todo el pueblo, ese Dios es el que se le está presentando a Acab. Entonces, la primera cosa que podemos ver en estos pasajes es la apostasía y la idolatría en la que vivían estas personas. Ya leímos desde el versículo 29 cómo Acab incorporó la adoración a Baal, se casa con la hija de un rey idólatra, completamente en contra de los planes de Dios. Entonces empezamos a ver cuando se le presenta Elías a Acab, de la nada viene este hombre y le dice: el Dios al quien sirvo, le dice que no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Ahorita les daba un poco de la explicación de cómo se le adoraba a Baal, cuáles eran las prácticas, los sacrificios, las ofrendas que se le traían, cómo querían provocar sexualmente a este Dios falso para que fuera fértil, para que les diera buenas cosechas. Entonces, a este Dios Baal, ellos creían que era el que controlaba las temporadas del año. Ellos creían que este Dios Baal era el que traía la lluvia en la primavera, el que causaba que las hojas se cayeran de los árboles en el otoño, el que mandaba la nieve durante el invierno para que nuevamente se llenaran los lagos y los ríos de agua. Pero dices, Elías, no. El Dios vivo al que yo le sirvo es el que tiene el poder, la autoridad y la última palabra en todo. Entonces aquí vemos que está abiertamente Elías desafiando aquellos atributos que le están dando a un Dios falso. Y qué increíble que de esta manera,
que está utilizando Dios a Elías para demostrarle al pueblo de Israel que ese Dios es un Dios falso, sin poder, que no tiene absolutamente ninguna manera de decidir o hacer nada aquí en la tierra. Dios le muestra a este rey y al pueblo que Él es el que controla todas las cosas, no con una hazaña, no con algo que les causa asombro, sino simplemente desafiando aquellos atributos que le están atribuyendo a un Dios falso. También veíamos que esto sucedía en el Antiguo Testamento con Moisés cuando viene ante Faraón, y cada una de las 10 plagas es una confrontación directa del poder de Dios a los dioses falsos de Egipto. Entonces, lo que vemos aquí es la manera en la que Dios está confrontando a los dioses falsos de este pueblo. Y nuevamente, hermanos, quiero remarcarles la misericordia de Dios nuevamente hablándole a un rey y a un pueblo que constantemente han rechazado a Dios. Y esa misericordia que vemos aquí en estas páginas sigue siendo la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Quiero continuar con la segunda cosa que veremos hoy acerca de este pasaje y de Elías. Antes de ver más acontecimientos, más milagros, más hechos que hizo Elías por el poder de Dios en su vida, vamos a ver quién era Elías, cuál es su trasfondo, de dónde provenía. Entonces, aquí solamente nos habla acerca de un hombre que viene de la ciudad de Tisbe en Galat. Tisbe es una ciudad muy poco conocida, es más, no se sabe exactamente dónde estaba esta ciudad. No nos dice quiénes fueron sus padres en contraste con cada uno de los reyes que vimos anteriormente. Se nos muestra quién es su padre, quién es su madre, quiénes eran sus hermanos. Nos da un relato acerca del trasfondo de cada uno de esos personajes. Pero de Elías no se nos habla mucho, solamente se nos dice su nombre. Y esto es algo que me encantó acerca de Elías. Su nombre significa: mi Dios es Yahweh, mi Dios es Jehová. El que se le presenta al representante del Dios Baal es un hombre que en su propio nombre está glorificando a Dios, está declarando a quién Él le sirve. Y viendo este pasaje donde no encontramos nada acerca de la vida de Elías más que este siervo siendo obediente a Dios, me recuerda a las palabras, los pasajes que encontramos en 1 Corintios capítulo 1, lo que Pablo nos habla acerca de a quién Dios ha escogido para hacer su voluntad aquí en la tierra. Y yo creo que esto es algo que usted y yo nos podemos relacionar. Dice lo siguiente, capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 26 al 29. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dice Pablo, nosotros no somos nada, Dios nos usa, nos escoge, nos da una encomienda, nos capacita, lo hacemos. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha determinado, esa es la voluntad de Dios, pero nosotros no somos nadie. Ni uno de nosotros podemos jactarnos o sentirnos orgullosos delante de Dios de lo que hemos logrado, porque ante los ojos del mundo no somos nada. Nada, hermanos, nada. Y aquí vemos a Elías, que Dios lo levanta, un mensajero sin un trasfondo muy extenso que viene a hacer la voluntad de Dios. Y me recuerda a eventos bíblicos, por ejemplo, la creación, donde de la nada Dios habla y solamente el poder de su palabra crea todo lo que existe. Como del polvo, que para nosotros no es nada, Dios crió toda la raza humana. Como de la nada, que era mi vida y era la vida de usted, hermanos, Dios en su
misericordia tan grande y de acuerdo a su propósito y su plan, si le place a Él utilizarnos. De la nada que era nuestra vida, Dios nos da la manera de poder ser siervos dentro de este reino. Y es un privilegio tan grande, hermanos, que nos llena de gozo poder servirle a Dios en cualquier capacidad, en cualquier ministerio, en cualquier obra que podamos hacer por Él. Dios es digno, hermanos. Dios es siempre digno de que nosotros demos nuestra vida por Él. Y para terminar, me gustaría leer Lucas 9, versículo 23 y 24. Dice lo siguiente: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Aquí estos pasajes nos hablan acerca de quién es verdaderamente aquel que quiere servir a Jesús. Es aquel que se niega a sí mismo. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos tantas ideas diferentes de cómo hacer las mismas cosas. Somos tan distintos en muchas maneras. Pero cuando todos nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, cuando Él está guiando nuestras vidas, cuando Él está guiando a la iglesia, cuando Él es la cabeza del cuerpo, nosotros estamos viviendo de acuerdo a su voluntad, siendo parte de ese cuerpo de Cristo, parte de la iglesia, parte del propósito de Dios para este mundo. Entonces el versículo 24 habla acerca de los que quieren salvar su vida. Y si hemos aprendido algo hasta esta parte de Reyes, es de que ha habido muchos hombres que han querido salvar su vida, a establecer una dinastía, establecer un reino en sus fuerzas, en sus capacidades, y todos han fallado de una manera increíble. En algunos hasta el punto de que mueren todos sus familiares, amigos y conocidos. En cambio vemos a otros como Elías que siguen siendo fieles, que siguen creyendo en Dios. Y vemos también, lo vamos a estudiar los próximos domingos, cómo Dios obra a través de hombres fieles, siervos que se niegan a sí mismos, que han tomado la cruz y que han puesto su mirada en Dios. Entonces, para terminar, hermanos, me gustaría solamente señalar acerca de la vida de Elías. Antes de poder avanzar con todo lo que sucede en su ministerio, tenemos que ver cuál fue el contexto en el que él vivió, la importancia de cómo Dios levanta a este hombre para proclamar verdad en un mundo donde su pueblo se estaba perdiendo, estaba tomando un camino completamente equivocado. Y cómo aún ahí Dios perseveró a hombres fieles a Él. Hoy más que nada en este mundo lleno de frustración, de ansiedad, en este mundo lleno de desesperación y de temor, donde miramos a nuestro alrededor y todos se preguntan cuándo va a terminar esto, qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene para el mes siguiente. Hermanos, nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, seamos fieles, seamos firmes en Él. Él es el que nos da nuestra provisión, nuestra seguridad, nuestra salud. Todo lo que usted necesita se encuentra en Él. Así que hoy me gustaría orar por usted, hermanos, para que podamos continuar siendo fieles a Dios sin importar la situación que nos rodea. Este mundo cada vez más cae en más tinieblas, más oscuridad, más cosas horribles. Pero eso, hermanos, debe causar que nosotros con más ímpetu queramos ser fieles a Dios y vivamos de una manera que lo glorifique a Él. Vamos a orar. Padre, en este día vemos estos pasajes acerca de reyes malvados como Acab, que continúan y perseveraron en malos caminos, haciendo cosas aún peores que sus antepasados, y así es como mucha gente vive su vida. Donde viene un patrón de conducta de pecado, donde piensan que eso es lo que deben superar y cada vez caen más y más en cosas inmorales, en perversiones y cosas que no deben, Señor. Pero también estamos viendo el ejemplo de un hombre que se mantuvo fiel a ti,
donde no tenemos su trasfondo, no tenemos nada de información de dónde viene, Padre. Pero tú lo estás utilizando en los pasajes que leímos hoy para traer un mensaje de parte de un Dios justo, de un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor, que a pesar de que el pueblo una y otra vez te rechaza y da su espalda hacia ti, tú sigues extendiendo tu misericordia. Te pido, Señor Jesús, hoy por la iglesia, por cada uno de los hermanos que escuchan este mensaje, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que perdones nuestro pecado y que tu Espíritu Santo continúe regenerando nuestras vidas para que, Señor, podamos arrepentirnos de nuestro pecado y cambiar nuestro estilo de vida, Señor. Te pido que deseamos ser siervos en este mundo, Señor, tan oscuro, que necesita escuchar las buenas noticias del Evangelio. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos utilice para llevar este mensaje de salvación a otros, Señor. Y te agradezco por el crecimiento espiritual que ha habido en la iglesia. Me gozo al escuchar los testimonios de cómo tú sigues proveyendo, Señor, de cómo tú sigues sanando y cómo tú has dado amor dentro del cuerpo de Cristo para soportarnos y apoyarnos unos a otros. Gracias, Cristo Jesús, en tu nombre oramos. Amén.